Shalom. Eh, Vamos a seguir entonces con las leyes de la Shona Ra, pero antes de seguir yo quería leer un poco sobre el libro tan famoso del Hafez Chaim, eh, que es uno de los libros más importantes en este tema, y él era un rab grande que escribió libros muy importantes, uno de ellos conocido en todo Israel, la Mishnah Brura. Él se llama el Rab Israel Meir HaKohen, un rap muy grande de hace 100 años atrás, debe ser más o menos. eh, sí. Entonces, él en la introducción de su libro, que el libro clásico de la Shona Ra, que él escribió que juntó todo lo que estaba escrito en el Talmud, en los grandes rabanim de toda la época, y recopiló todo eso para hacer un libro sobre las leyes de la Shona Ra. Nosotros leemos un resumen solamente de este libro, pero quiero ver un poco de la introducción de su libro de Hafez Haim. Entonces les voy a leer un poco sobre lo que él escribe acá. Eh, Cuando nosotros, Bekashen Namik, cuando nosotros vamos a profundizar, vamos a ver que aparte que este pecado es un pecado grave, muy grave, él daña en todos los mundos. Hay mundos espirituales más espirituales, más espirituales. Y este es un pecado que afecta no solo en nuestro mundo. Para una persona que sabe Kabbalah y que sabe más, hay más mundos que están influyendo en nosotros y nosotros influimos en ellos. Entonces acá dice que este pecado muy grande influye también en una forma tremenda en otros mundos también espirituales, porque las personas, este es un pecado que de la Torá, cada vez que tú hablas algo negativo, una prohibición de la Torá, que uno, como sabemos, tiene que dar todos sus bienes antes de pasar una prohibición de la Torá. Y este pecado se hace, por mucha gente lo hace y lo repite, lo repite, lo repite, muchas veces en su vida. Que y aun cuando fuera un pecado pequeño, pero se repite tantas veces, al final esto se vuelve como un cable de un barco, de una carroza, una cosa tremenda, de ancha y fuerte. Como Isaías, él grita sobre esto, muy dolido el profeta, que ustedes están haciendo pecados que abota galot, y los pecados de ustedes se repiten y se forman como una cuerda que no se puede romper ya de lo ancho y de lo tremendo que es. Y esto se asemeja al ejemplo cuando tú tienes un hilo de seda, pero cuando tú lo juntas y lo unes con otro y otro y otro y otro y otro, esto es imposible romperlo después. Y la gente está acostumbrada a pasar esta prohibición, Dios no lo quiera, miles de veces durante su vida. Y no se preocupan para nada de tratar de cuidarse. Seguro que este pecado causa una cosa terrible para nosotros, para el pueblo y para el mundo. Entonces él dice, ¿de dónde viene este problema? Por qué este pecado se hizo tan libre de pasar a llevarlo? ¿Cómo fue que se hizo tan una cosa tan pública que todos pueden caer en esto con tanta facilidad cuando una persona tiene tanto temor de hacer un pecado y más de la Torah? Y él dice, pensé en esto y encontré unas cuantas razones, en general para el pueblo y también para los estudiosos, que también caen en este problema. Eh, el pueblo
Mucha gente no sabe que la prohibición de la Shon Ra también es sobre hablar verdad. Tú puedes pensar que la Shon Ra es cuando uno está hablando algo falso de otra persona, pero no. Si se habla algo verdadero, tú podrías creer que no, pero no es así. Y la gente estudiosa, que ellos ya tienen claro que la Shon Ra también es sobre cosas verdaderas, hay quienes el Yetzer Hara lo engaña de distintas formas. El Yetzer Hara te puede decir, mira, esta persona adula a los demás, es una persona falsa, que trata de mostrarse cariñoso con los demás, pero en su corazón no es lo que siente. Entonces esta persona es una mitzvah, revelar que son una persona falsa y mentirosa y no lo hace con corazón, es pura adulación y falso. Entonces hay que revelar a esta persona, una mitzvah, revelar a estas personas que son malvadas. Entonces él dice a esta persona que a mí me parece que él es uno de esos, yo puedo hablar sobre él. O a veces tu Yetzer Hara te puede decir, este es una persona que busca peleas todo el tiempo, busca hacer discusiones con los demás. También es una persona que se le puede hablar de él, la Shonará, para cuidarse de él. Y también te engañó. A veces el Yetzer Hara te va a decir, mira, las leyes dicen si estás frente a tres personas y dice algo negativo de otro, se puede. Como vamos a ver más adelante, las leyes que tienen muchas restricciones ese permiso. Entonces, pero el Yetzer Hara te dice, sí, tres personas ya puedes hablar fácil, libre. O a veces el Yetzer Hara te dice, mira, hay una ley que si tú estás dispuesto a decir esto frente al otro en la cara, entonces ya puedes decirlo, porque como no tiene, no- para ti no es una cosa, tú no te estás escondiendo del otro y estás hablando detrás del otro, que esa es la falta. Si tú eres capaz de decírselo en la cara, ya puedes hablar de esto. También es falso, no es verdadero eso. Hay muchas opiniones que están en discusión de esto y no lo permiten, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el Yetzer Hara nos puede hacer caer en distintas ideas que Él nos da la permisión, nos incita, nos da la, la- la sensación que nosotros podemos hablar y ahora es una mitzvah, no solo que podemos hablar, es una mitzvah hablar contra esta persona. Y es todo falso. A veces te puede decir el Yetzer Hara que no, estas palabras no entran en la prohibición de la Shon Ra. O te puede decir que, por ejemplo, decir que una persona no es sabio, no es la Shona Ra, que dije del malo, y como está escrito más adelante en el libro del Hafez Haim, que es una prohibición también. En resumen, el Yetzer Hara tiene una de dos posibilidades. O que esto no entra en la prohibición de la Shona Ra, o que sobre esta persona una mitzvah hablar la Shona Ra. Y si el Yetzer Hara te ve que a ti no te puede engañar de esta forma, él trata de hacerlo caer por otro lado. Le hace, le da la idea, la impresión él te incita a ser tan estricto en tus palabras, en la Shonará, hasta que muestra que todo es la Shonará. Y si es así, no se puede vivir en este mundo. Yo ya no puedo hablar. Solo voy a poder ser cuidadoso en la ley de la Shonará si yo me aíslo, me voy a una caverna y no hablo con nadie, no veo a nadie. Es la única forma de poder cumplir esta misión. Y dice el Rab, esto se parece mucho al truco que ocupó la serpiente con el hombre.
como le dijo la serpiente al hombre, eh, cuando habló con la mujer, dijo, la serpiente dijo, y Dios dijo que no pueden comer nada del árbol. No, Dios le dijo, pueden comer, te va a comer todo lo que hay en el jardín del paraíso, uno no. Y la serpiente cuando habló con la mujer, y Dios les prohibió comer todo. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no puedo vivir acá con las leyes de Dios. Entonces ya, voto todo. Entonces, esa es la idea que te da. Si no se puede cumplir esto, no, ya no puedo hablar, no puedo hablar nada. Entonces, él te hace sentir que si tú sigues la Torah no hay vida, no puedes vivir normal. Entonces te engrandece mucho la prohibición hasta que ya no se puede hablar. Y así te hace caer en la sensación que esto no es posible cumplir. Otro problema es que mucha gente no sabe también que la prohibición es también de recibir la llamada. Y muchas otras cosas. Y no saben cómo arreglar este pecado también. Y por todo esto, yo veo que la causa de que esta prohibición ya no se cuida a la gente. Y cuando la gente ya se acostumbró, que le dan, eh, que el hombre ya se permite a sí mismo hablar lo que se le dé la gana, lo que le nace por naturaleza, y no pensar antes de hablar si esto está permitido o no, si es la Shonara. Y esto fue, ya se hizo una cosa tan libre para tanta gente, desgraciadamente, terriblemente, que ya la gente lo habla tan normal, todos lo hablan tan normal, que ya no parece una prohibición. Ya la gente lo vive así. Y aunque él vaya a hablar ahora, una cosa que es claro para todos, que es una cosa negativa sobre una persona, y es la Shonara clarísima. Y lo, ¿cómo se llama? Y habla algo sucio de él, negativo de él. Y si alguien le va a preguntar a él, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás hablando de la Shonara? El que habló, él va a pensar, ¿qué quiere este de mí? ¿Me está haciendo un tzadik, un hasid? Yo soy una persona normal. Y no va a recibir la crítica, porque él cree que ya todos lo hablan, ya no es prohibición, ya parece que Dios borró este pecado de la Torá, aunque está escrito en la Torá, increíble. Si va a venir un profeta, está en Deuteronomio 13, está ahí la prohibición de que tú no puedes agregar a la Torá o quitar de la Torá. Y dice allá, si va a venir un profeta y te va a decir, va a ocurrir esto y esto, un profeta o un soñador, y va a ocurrir esto, y ocurre, él quiere, y te viene y te dice, vamos a hacer vamos a cambiar algo de la Torah, va a hacer otro servicio divino, vamos a hacer un cambio. Ese profeta tiene pena de muerte. Pero si un profeta, él dijo, ¿no? Y dice ahí, y Dios te está probando para ver si tú vas a seguir con todo tu corazón detrás de él o no. Y manda una persona que aún tiene poder de poder saber cosas que son como imposibles de saber si no fuera por de Dios. No, es una prueba para ti. Hay profetas falsos, hay fuerzas de impureza. Como Dios creó al profeta como Moshe Rabbeinu, dio la fuerza a uno como Bilam, que tiene también algo de poder real y que Dios también le da para que haya libre albedrío. Entonces, una de las cosas, principios de fe de la Torah, que
ninguna mitzvah va a cambiar. No se puede agregar ni se puede quitar. Entonces, entonces esa persona que cree esto está contra la fe judía. Y dice, y todas estas razones es porque la gente no conoce bien las leyes, no las estudió bien, y por eso yo me armé de fortaleza para poder recopilar en todo el Talmud y en todas las leyes claras y hacerlas claras para que la gente pueda conocer. Entonces, esa es una de las cosas que yo quería decir sobre lo que dice acá el de Hafez Haim, que son cosas maravillosas, este libro es maravilloso, y que nosotros tenemos que fortalecernos, nosotros tenemos que buscar la fuerza, cómo llenarnos de fuerza para una de las cosas que nos puede ayudar mucho en todas estas cosas, en todo esto, es fortalecer nuestra creencia en Dios. Nosotros tenemos que buscar los caminos. Uno de los caminos que dice en Jobot Alevavot es darse un tiempo. El hombre está todo el tiempo corriendo, 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 corriendo. Tiene que darse un tiempo para estudiar la creación, estudiar la maravilla de la creación. Una de las formas más fáciles de ver eso es darse unos minutos diarios. Es como la gota de agua que dijo Rabbi Akiva, que una detrás de otra, va a romper la piedra, va a ser un agujero en la piedra. Nuestro corazón es como una piedra, necesitamos llenarnos de emuná. Cuando uno realmente crea en Dios, realmente, y viva esta realidad verdadera, día a día, momento a momento, cada segundo, y él se va a dar cuenta que está frente a Dios. En su vida no va a hablar mal de otra persona, cuando Dios le dijo que no. Cuando él entienda que hay acá una sabiduría infinita y que te dio todo, que tú no tienes cómo valértela sola. Si no fuera por el regalo que Dios te dio, no podría existir tú y tu compañero y todos los demás. Entonces, si tú pudieras entender esta verdad y creerla 100% por medio de que tú veas la creación. Hoy día hay muchos videos maravillosos que uno, de unos minutos, ver cómo el cuerpo funciona un poco. Esta mano, 27 huesitos, mira cómo se mueve todo en forma simple. Tú puedes creer que aquí hay 27 huesos ¿cómo se llama? Con miles de músculos moviéndose y nervios. Todo esto. Y mira cómo se ve una unidad, una sola cosa, una mano. Lo compuesto que está y Newton dijo, cuando yo veo solo el dedo gordo que yo puedo agarrar cosas, ya creo en Dios. Uno tiene que darse su tiempo para, para ver, para leer. Hay libros maravillosos de National Geographic, por ejemplo, que habla del cuerpo de la máquina perfecta, la máquina un poco, cada día un poco. Y estas gotas van cayendo hasta que de repente tú te das cuenta que esto no es una cosa así nomás, que es real, es verdadera. Y te va a dar fuerza tremenda. Leer en el Tanaj, dice el Ramjal, que te llena de fuerza espiritual. Tenemos que buscar el medio, buscar estudiar, purificarnos de los pecados que tenemos. Eso nos abre el corazón, nos limpia el corazón. A veces tú puedes ver algo maravilloso y tu corazón está muerto. ¿Qué significa? Yo no siento nada. Estoy tan acostumbrado, no veo nada. El Rambam, en el libro de Moreno Bujim, Guía de los Perplejos, trae un ejemplo allá de una familia, era hombre con su esposa y unos trabajadores que estaban en una isla y vivían solos, trabajaban allá y vivían solos. La esposa quedó embarazada y el momento que dio a luz, ella murió. Dios no lo quiera a nadie. Y entonces nació un hijo. El hijo creció, pero nunca vio una mujer. Vio a su padre, a los trabajadores, animales, pero nunca vio una mujer. No había más gente en esa isla.
Ellos trabajaban ahí, no había más personas. Una vez cuando era mayor ya, el hijo más grande, le preguntó al padre, ¿cómo nacen las personas? ¿Cómo llega al mundo? Entonces el padre le dijo, tú tenías una madre y que ella te tuvo en su vientre, fuiste creciendo en el vientre de ella y llegó un momento que naciste. El niño dijo, ¿cómo? Si yo pongo un pajarito, me lo pongo dentro de la boca y después sale, él va a poder estar vivo, él se va a morir, no tiene cómo. No podía creerlo, no podía entenderlo, es demasiado impresionante, imposible, ¿cómo no podemos entender algo así? Pues, porque él nunca lo ha visto. Entonces, pero después que nosotros vemos algo y nos acostumbramos a esto, se nos hace tan simple, tan trivial y tan claro, tan simple. Toda la impresión baja y ya no te causa ninguna impresión. Como que tu corazón ya no siente nada especial con todo esto, no se impacta, no se impresiona. Está como muerto, no tiene sentimientos, como cuando una persona está inválida o una persona tenía un problema acá en nuestro asentamiento acá, tenía un problema que en las manos no tenía sensación. Una vez agarró una olla hirviendo y se quemó. Le tuvieron que hacer curar, pero ella no sintió nada. La carne está muerta. Nuestro corazón para que viva tiene que estar puro, con la mitzvah de Dios que le da vida. Como Dios nos da vida, cada mitzvah nos da vida y nos purifica. Sin eso tu corazón está muerto como una piedra. Entonces nos tenemos que purificar, tenemos que buscar el camino, tenemos que pedirle a Dios para poder empezar a cuidarnos de pecados graves, graves que nos pueden hacer un daño a nosotros y a los demás. Nosotros sabemos que cuando Israel cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, y nosotros se llama Arevim. Arevim estamos todos unidos, como una malla de pescar, estamos todos unidos en el pueblo. Entonces, una persona que, ¿cómo se llama? Pecó en Jericó y tomó de la cosa prohibida. Después fuimos a la guerra, la segunda guerra que había acá en la entrada de Israel, a la tierra de Israel. Perdimos. Y Yoshua preguntó a Dios, ¿qué pasa, Dios? Si estamos recién empezando a conquistar la tierra, ya caemos, ¿qué va a hacer? El pueblo se va a desanimar, va a ser como el pecado de los merraglín, de los espías que no quieren seguir, porque no van a tener confianza. ¿Qué le dijo Dios? Israel pecó. Israel pecó. Sí, tomaron de la cosa prohibida de Jericó que estaba prohibido. Y después se averiguó y fue uno que pecó. Y dijo Dios, Israel pecó. Porque estamos todos unidos. Y cuando nosotros hacemos mitzvah y nos esforzamos por hacer la mitzvah y nos cuidamos, no estás haciéndolo solo por ti. Tú estás beneficiando también a los demás. Y si tú pecas, no lo haces solo por ti. Tú causas daño a los demás. Como pasó con el primer hombre, que por el pecado de ellos, generaciones están pecando, están pagando eso. Como el bien del deseo divino es infinito, el mal es muy malo. Entonces, cuanto más nos podemos fortalecer y entender que si Dios lo dio, es posible. Requiere trabajo, requiere fortalecer espiritualmente, requiere creer mucho más, tener una creencia mucho más fuerte para vencer nuestro Yetzer Hara. ¿Está bien? El Ramjal dice en un libro, después de Mesilas de Sharem hay otro libro con una introducción a cosas de Kabbalah. Dice, si el hombre tuviera una visión profunda de la verdad, ahí dice también, el libre albedrío tuyo, ¿cuál es principalmente? O quedarte ignorante como naciste en las cosas espirituales, o adquirir sabiduría. Ese es tu gran libre albedrío. De ahí depende todo. Y dice, si tú te llenas de sabiduría y vas a ver la verdad real de este mundo, y las cosas que son realmente buenas de este mundo y las cosas que son realmente malas de este mundo, tu Yetzer Hara ni se va a acercar a ti. Como no se puede acercar a una persona y decirle, tratar de seducirlo y engañarlo a que ponga la mano en el fuego.
Nadie lo, tú y Esteban no es capaz de hacer algo así. Y menos de pecar ante Dios, que es peor que eso. Pero el hombre que no estudia, no entiende, vive este mundo, se acostumbra a sus pecados, ya no lo ve como pecado. Tiene todo tipo de excusas que les parece muy lógica. Aún los grandes tzadikim más grandes caen en esto. Escuché un shura hoy día del rey Salomón. El rey Salomón, Dios le dio la bendición que tú vas a ser el sabio que no hubo como tú en ningún lado. Está escrito en la Torá. Y el rey no puede tener muchas mujeres. Y el rey Salomón lo hizo y dijo, a mí no me va a pasar. Pero si la Torá te dijo que no, a mí no me va a pasar. Y ahí pecó. La Torá dice que no, yo voy a dar miles de explicaciones porque sí. Aunque puedo ser un justo tremendo y un sabio increíble, dentro de cada uno de nosotros hay Yetzer Hara. Y su papel es, y cuanto más sabio eres tú, tu Yetzer Hara también es más sabio, porque si no, no tiene gracia esto, no va a haber libre albedrío, no va a haber competencia, no va a haber prueba. Entonces el hombre tiene que cuidarse muchísimo para no caer. Y eso, tenemos que fortalecer nuestra alma con estudio, con limpieza espiritual, purificándonos, rezando a Dios que nos ayude. Entonces, y este pecado es tan grande de la Shonah Rah, que causa odio gratuito y separa a las personas, que, ¿cómo se llama? Esto? Hoy día estamos pecando. Estamos en la semana de Tisha B'Av, que el gran pecado que todavía no se, hasta que no se arregle este pecado que destruye el templo, seguro que no va a permitir cumplirlo. Si botó una construcción que existía y la hizo pedazos por este pecado, seguro que no va a tener la fuerza de empezar a construirla. Entonces, y cada generación que no se construye el templo, es como que esa generación se destruyó. Nosotros tenemos que llenarnos de fuerza, creer fuerte en Dios, entender esta realidad, verla y así tener la fuerza de vencer nuestro yesterra. Podemos, pero tenemos que trabajar con nosotros mismos, fortalecer nuestra alma divina para poder hacerlo. Vamos a leer un poco más de este libro, o por lo menos una ley antes de terminar. Dice así, estamos en el capítulo sexto, la ley 11. Tojaja sheena mitkabel. Una crítica que no es recibida. Dice así. Gam bemakom shebarur lo shomea, ki amedavrim la lo יקבלו tojaja. Y aunque para ti es claro que la gente que está contigo no va a recibir esta crítica, Hayab lo fijó, Ligor Baem al Ratam. Él tiene que frenar esto, pararlo. Im Ishtok, Alulash Katolit Kabel Betaud, que Askamale Dibrem. Si él se va a callar, tú no tienes que gritarle, insultarle y ofenderlo, pero con cariño, con tranquilidad, tienes que decir, no, no se puede hablar de este tema, o irte de ahí. Porque si tú te callas, puede entenderse como que tú estás de acuerdo con todo esto. La gen Jobal Nazol Limnoa Takunut Shelaish Shem Mesijimbo. Por eso es importante tratar de parar esto que se está hablando mal de una persona. Aunque él piense que sus palabras no van a dar fruto. Aunque hay una regla de ley que dice así. Cuando una persona está pecando y él no sabe que es pecado, no le critique, no le llame la atención. ¿Por qué? Porque si él no va a seguir, no te va a escuchar, antes era una persona que no sabía que estaba prohibido. Entonces el pecado de él no es tan grande. Es- él tiene que reparar esto, pero no una cosa tan grande porque él no lo está haciendo en contra de Dios, sino por falta de conocimiento. Aunque él debería estudiar para conocer y no hacer estas prohibiciones. Pero igual, entonces sobre esto se dice, mejor
que hagan el pecado por ignorancia, que después que tú les critiques y ellos sepan que está prohibido y ellos no quieren cambiar, lo van a hacer con intención. Tú en vez de ayudarle, lo hiciste caer en un pecado más grande. Así que mejor cállate. Pero esta regla se dice solo en prohibiciones que no están explícitas en la Torah. O sea, que se deducen, se estudian. Pero algo que está claramente escrito en la Torah no entra en esta regla. Tú tienes que parar esto y, y decir, esto está prohibido en la Torah, no se puede hacer, aunque ellos no te escuchen. Esa es la regla. Acá trae un ejemplo el Rab. Rab Yosef Silver, Yudit Talmid Jajam, el señor, el Rab Yosef Silver, es un judío estudioso. Estaba esperando con un grupo de personas para subirse al avión. En la fila estaba avanzando poco a poco y la gente empezó a conversar entre ellos. Y los que estaban al lado del Rab también empezaron a hablar. Y para pasar el tiempo, los que estaban al lado del Rab, eh, mejor. Empezaron a hablar, empezaron a decir todo tipo de chistes, burlas a distintas personas. El Rab, que lo escuchó, le dolió mucho, pero no quiso criticarlo, no quiso llamarle la atención, porque él pensó que sus palabras van a caer en oídos vacíos o cerrados. Y en unos minutos después fue llamado el Rab Yosef por el altoparlante para ir a la información. Después que él se fue, uno le dijo a los compañeros, creo que no nos comportamos bien, no hablamos correctamente. Pero el otro le dijo, pero al final, ¿sabes qué? Yo creo que no fue algo de verdad prohibido, porque el Rab Joseph estaba acá y no dijo nada. Entonces eso es lo que puede pasar, que la gente crea que está permitido porque tú no dijiste nada. Seguro que hay que saber cómo criticar y criticar con amor, con respeto, con cariño. No porque tú quieres ahora, tienes el momento de golpear a esta persona, sino quiere ayudarla, cuidarla, que no se dañe después. Porque es un pecado y va a tener que pagar el pecado. O lo daña espiritualmente, o va a tener problemas. Y hace un problema a los demás también. Todo hasta acá hoy día, Besrat Hashem, Kol Tuv para todos, Shalom.